Desde hace algunas semanas en este espacio, en este programa, hemos estado hablando de algo que los propios ciudadanos nos pusieron en la mesa, cómo entre el bimestre pasado y el bimestre actual empezaron a detectar incrementos importantes en su recibo de energía eléctrica. Personas que pagaban esa X cantidad empezaron a recibir sus recibos con un 40, 50, 60, 100, 150, 200% más de consumo. El tema nos llamaba mucho la atención porque los mexicanos nos quedamos con la idea de que cuando inicia la pandemia, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad emiten un decreto a través del cual sí se reconoce que con un tema de confinamiento la gente permanecerá más tiempo en su casa. Tendrá más tiempo prendida la computadora, las clases son en línea, tendrá más tiempo prendida la tele, abrirá más veces el refrigerador y generará que el refri se active más veces, comerá en su casa y prenderá más el microondas, la luz de los focos permanecerá prendida más tiempo en el día. El decreto lo reconoce y el decreto dice que como una ayuda a los mexicanos, algo que sucederá es que la tarifa que uno venía pagando seguirá siendo la misma tarifa, el mismo valor tarifario, es decir, no se pasará al siguiente escalón de la tarifa. Y hoy la gente está verdaderamente asombrada porque sí, los incrementos son, les repito, hemos visto en el curso de los días, tan solo esta mañana, en nuestras redes sociales, incrementos de arriba del 100%. Esta mañana saludo a Luis Bravo, por cierto es poblano. Luis es el director de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, es la máxima autoridad en materia de comunicación de la CFE. Estimado Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Yo, Juan Carlos, me da muchísimo gusto saludarte y agradecer desde luego la oportunidad que nos brindas para poder aclarar tantas dudas que han surgido últimamente y por ello lo agradezco sobremanera. Bueno, yo empezaría justamente pidiéndote que nos explicaras qué es lo que sucedió. Es decir, te doy contexto, ayer te pasaba el testigo, el diputado Fernando Manzanilla afirma que seguramente no están bien aplicadas las fórmulas que se establecían en el decreto que fue anunciado hace, yo creo que ya prácticamente mes y medio, y que por eso están llegando muy por arriba los recibos de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Es eso o qué es lo que está pasando? Bueno, el diputado Manzanilla y muchos otros políticos se han colgado de la CFE para hacer estrategias políticas y ganar adeptos, pero ese es un tema que no es político. Lo importante es desmentir ese tipo de cosas porque hablan muy a la ligera y dicen que se equivocan las fórmulas y tal. No, mira, si tú me permites, Juan Carlos, es bien importante explicar con toda claridad, así lo intentaré, lo que tiene que ver con las tarifas. Las tarifas en este país están subsidiadas. Lo que la mayoría de los hogares mexicanos consumen no es el costo real. Es decir, mientras menos consumo, mayor subsidio por parte del gobierno. Mientras más consumas, menor es el subsidio que otorga el gobierno a los usuarios en los hogares mexicanos. Hay distintos niveles de tarifas. Se establecen una serie de condiciones, tiene que ver el clima, tiene que ver la geografía, etcétera. Pero para no entrar en tanto detalle, lo importante es que la gente entienda que mientras más consuma, va entrando en un nivel de escala mayor. La medida es el kilowatt hora, así como los litros de gasolina. Bueno, en el caso de la electricidad se mide con kilowatt hora. En la medida que la gente va incrementando su consumo de kilowatt hora, por poner un ejemplo, de 0 a 150 kilowatts hora, la tarifa más o menos, por cerrar números, es de 84 centavos. En lugar de pagar 5 pesos, que es la tarifa que no está subsidiada, y ahora les explico lo que es la tarifa de alto consumo, el costo aproximado, dependiendo la zona, es de 5 pesos reales. Pero la gente que consume menos de 150 watts paga solamente 84 centavos porque lo demás está siendo subsidiado por el gobierno. Y cuando pasas a la siguiente escala que rebasa los 150 kilowatt hora de consumo, ya estás pagando alrededor de 1 peso. Y en esa escala, insisto, en la medida que vas incrementando tu consumo, el subsidio se va disminuyendo de manera que te estás acercando más a tu consumo real en términos de este subsidio.
Cuando tú llegas, por ejemplo, rebasas los 280 kilowatt hora, ya no se te va a cobrar 80 centavos, ya no a un peso, sino a 3 pesos, un poquito menos de 3 pesos. Esas son tarifas, digamos, de bajo consumo en los hogares. Cuando se rebasa la tarifa 1F, es decir, cuando se rebasa arriba de los 450, 500 kilowatt hora, automáticamente el usuario pasa a la tarifa DAC, de alto consumo. Esa es la tarifa DAC, que no tiene ya ningún subsidio. El espíritu de esto es ayudar a los mexicanos que menor consumo, de estos hogares que tienen un consumo menor a 150 watts, son hogares sencillos que apenas tienen un pequeño refrigerador o quizá una pantalla de televisión. Las tarifas de alto consumo son de aquellas personas que se supone que tienen una situación económica mucho más holgada, televisiones, computadoras, refrigeradores, etcétera, etcétera. Ese es el criterio en el que se está estableciendo. Lo que tenemos que entender es que el kilowatt hora es un precio unitario. El acuerdo que se firmó el 17 de abril entre la Secretaría de Hacienda y Comisión Federal de Electricidad establece muy claramente que aunque la gente caiga debido al confinamiento, y lo que tú comentabas es cierto, se van utilizando mucho más aparatos, los jueguitos de videos, etcétera, etcétera, provocan un mayor consumo que hacen susceptible al usuario de caer en esta tarifa de alto consumo que no tiene subsidio, insisto. Lo que está haciendo el gobierno mexicano, por instrucciones del presidente de la República y que el licenciado Bartlett ha acatado a carta cabal, es que ese excedente de kilowatts no es que no se vayan a pagar, sino que se van a seguir pagando de acuerdo a la tarifa de bajo consumo y no de alto consumo. Para ahondar un poco más en el tema y desmentir también un poco, porque hablan de lo inhumano que es la CFE, de la insensibilidad de su director Bartlett, déjame decirte que este ejercicio hasta el día de hoy ha representado un sacrificio económico, sacrificio dicho sea en buen sentido, es decir, la CFE ha dejado de percibir hasta el día de hoy 1.700 millones de pesos. Y si calculamos que la pandemia, hasta que termine, hasta que las autoridades sanitarias decreten que ya no hay emergencia sanitaria, calculamos aproximadamente 4 meses. Esos 4 meses le van a representar a la Comisión Federal de Electricidad dejar de ingresar 3.500 millones de pesos. Y por otro lado, mi querido Juan Carlos, déjame decirte que la Comisión Federal de Electricidad, vamos a decirlo de una manera coloquial, la Comisión Federal de Electricidad vive al día. Para poder mantener la complejísima operación de generar, transmitir y distribuir electricidad a todo el país, es necesario que la Comisión Federal de Electricidad cobre los recibos, porque de otra manera estaríamos cayendo en una crisis. Pueden quebrar otros negocios, lamentablemente así ha sido, no lo deseamos por supuesto, pero la CFE, que vive al día para mantener esta, insisto, complejísima operación, no puede darse el lujo de dejar de cobrarle a los usuarios y a los hogares mexicanos, lamentablemente. ¿Qué más quisiéramos que poder hacerlo? Pero una CFE que nos encontramos que opera con distintas pérdidas porque la reforma energética lesionó severamente a la Comisión Federal de Electricidad, pérdidas técnicas y no técnicas, pérdidas en el porteo que no pagan los privados, pérdidas en otro tipo de operaciones, pues evidentemente no podemos dejar de cobrar los recibos porque este país no se puede quedar sin eso. Luis, voy a puntualizar en varios aspectos de lo que me estás comunicando. Es decir, me estás diciendo que el decreto sí, o el acuerdo sí se está aplicando de manera cabal y que en este momento, en este país, no habría consumidores domésticos que estén pagando la tarifa de alto consumo, todos se quedaron, aunque estén consumiendo más, en las tarifas subsidiadas. Sí, pero es importante establecer que, acuérdate que los recibos son bimestrales. Si la tarifa, si el acuerdo que empezó el 17 de abril ya traías un recibo anterior, lo que estamos tratando de hacer es compensarse. Es decir, tu bimestre, si fue el 17 de abril, en marzo, no aplicó esa tarifa, solamente en la parte de abril. ¿Sí me explico? Entonces, el beneficio de este acuerdo solamente te va a tocar un mes, no el mes anterior.
pero estamos abiertos y estamos dispuestos por instrucciones del licenciado Manuel Bartlett a que se revisen todas estas tarifas y tratar de compensar esa situación. Por eso hay cierta confusión, porque dicen, bueno, si yo consumí esto, sí, pero todavía no estaba ese acuerdo en vigor, por eso hay que ser muy cuidadosos en la lectura de los recibos y en los tiempos en los que se marcó este acuerdo. Segundo punto, Luis, 34,000 personas, es información que el día de ayer, más allá de que sea político o no, el diputado Manzanilla comentaba en este programa, 34,000 consumidores en Puebla, se les ha cortado el suministro eléctrico. Y es ahí cuando se habla de una acción que resulta inhumana en un gobierno que defiende el humanismo en medio de una crisis, en medio de una pandemia. Y entiendo lo que me dices, de que la empresa vive al día. Yo creo que todas las empresas vivimos en este momento al día o peor que al día. Lo entiendo, pero llegar al corte del suministro eléctrico. Mira, los cortes es importante decirlo y qué bueno que me das esta oportunidad de aclararlo. Los cortes que se han venido realizando, no en Puebla, en todo el país, tienen que ver en dos sentidos importantes. Uno, la detección de los famosos diablitos. Hay mucha gente que se queja y que de pronto dice por qué me llegó el recibo, y cuando van las personas de Comisión Federal de Electricidad a verificar, pues descubrimos que hay ahí algún diablito y alguna conexión que está haciendo, pues es un robo a la CFE, y en ese momento se le corta el servicio eléctrico. Hay que decirlo también, otros cortes han sido a usuarios, sí, pero de comercios que en este momento no están clasificados como de alta prioridad o de funciones, ¿cómo le llaman? Esenciales. Primordiales, ¿no? Entonces, esos son los negocios. Por ejemplo, hicieron un gran escándalo hace poco en Iztapalapa, o en Nezahualcóyotl, porque fueron a cortarle a un negocio que vivía de eso, y resulta que era un autolavado que tenía año y medio de no pagar la luz. Hay que ser muy honestos. Lo que hay que entender es que los cortes que se están llevando a cabo son precisamente todos aquellos que han incumplido o que están en una condición de irregularidad. Hay muchos lugares en este país, muchos lugares en este estado que están bajo estas condiciones. Sin embargo, es importante decir que con el diputado Manzanilla y con los otros diputados de los distintos partidos hemos tenido un acercamiento a través de nuestra coordinación de relaciones interinstitucionales, y a todos y cada uno de los diputados, incluyendo el diputado Manzanilla, ya hubo un acercamiento por parte de esta coordinación a la que me refiero, donde se están analizando todos y cada uno de los recibos. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ha sido muy enfático con las áreas de distribución y de suministro básico para atender todos y cada uno de los casos que se están presentando. ¿Se ha considerado entonces esa posibilidad de reconectar? Te hablo de manera particular de las familias, Luis. Aquí he presentado testimonios de familias que al día de hoy ya tienen una semana que no tienen energía eléctrica y que no la pagan. He visto sus recibos, venían algún tema al corriente, no la pagaron porque se quedaron sin empleo, y entonces valoran, ¿qué hacemos? ¿Comemos o tenemos luz? Decidieron comer, se quedaron sin luz y pum, llegaron y les cortaron. Se ha llegado justamente a reconsiderar ese tema de reconectarles a las familias, Luis. Sí, claro, hay una instrucción muy precisa por parte del director para analizar todos y cada uno de los casos, como te lo estoy comentando, y ver que en las familias más sensibles se les dé el trato correspondiente, este trato humanitario, este trato digno, desde luego, pero es importante destacar que la gente tenga la conciencia de que la CFE vive al día y que es muy importante que la gente pague su recibo. Yo fui muy criticado en una rueda de prensa que hicimos a nivel nacional porque dijimos esto precisamente: las empresas que viven al día han cerrado, lamentablemente. Lo que sí te puedo decir, que en este país no puede cerrar la CFE, porque entonces sí se apaga la luz. Pero la CFE puede recibir todavía un mayor subsidio gubernamental, cosa que no está sucediendo con las otras empresas. No, lo que pasa, no, al contrario, o sea, la CFE trabaja con una serie
de complicaciones a partir, lo que decía yo, de la reforma energética que tanto daño le hizo a la CFE y al sector energético en este país, y tiene serios problemas. La misión del director Bartlett es rescatar a la CFE, así fue la instrucción del presidente de la República, y de verdad ha sido un enorme esfuerzo el análisis para entender cómo y dónde están estas fugas que también tenían que ver con actos de corrupción, las compras que eran una fiesta, las compras que había en la CFE, y todas estas fugas no le permiten a la Comisión Federal darse el lujo de decir, mira, te lo prorrateo de aquí a 4 meses, porque, insisto, la operación, que es compleja, depende de los ingresos de la CFE. Y hay que decir otra cosa también que es muy importante. Los ingresos más importantes de la Comisión Federal de Electricidad no descansan en el cobro de recibos a los hogares mexicanos. Los ingresos más importantes están en los volúmenes altos, en el sector industrial, en otros sectores que son de mayor volumen, de mayor consumo de energía, para poder mantener esta vocación que se rescata a partir de esta administración, porque la CFE recupera con Manuel Bartlett su vocación social para llevarle la electricidad a todos los mexicanos. Pero tenemos que cobrar ese recibo y les pedimos a todas las personas que lo entiendan de esa manera. Vamos a hacer un enorme esfuerzo, porque así instruyó el licenciado Bartlett a su ministro básico y a distribución, que son las áreas encargadas de revisar todos estos recibos, para atenderlos todos y cada uno de ellos, sin perder la sensibilidad, por supuesto, y analizando los casos que en caso de que, perdón la redundancia, los casos que requieran la reconexión o requieran algún otro tratamiento que les beneficie. Y finalmente te pregunto, Luis, es decir, ¿cómo la gente se puede acercar a la Comisión Federal de Electricidad? Lo que hemos visto en los últimos días, y bien valdría que te dieras una vuelta ahora que estás en Puebla y vieras lo que pasa en la 25 Poniente, en Bugambilias, en fin, ves colas bien largas de gente en un momento de confinamiento, en un momento de sana distancia, etcétera. Ves colas de gente que además no puede entrar a las oficinas, la van pasando a cuentagotas, porque es la gente que va a reclamar todo eso que tú estás diciendo sobre lo que hay voluntad para reconsiderar las cosas. ¿Hay otra forma de que no tuviera que suceder eso con esas filas? ¿Se ha pensado en crear un mecanismo más eficiente, mucho más proactivo para resolver el problema de la gente? El mecanismo existe y ahora te voy a comentar, pero déjame antes de ello aclarar que todas estas colas que hay, que es para, no necesariamente son todas para reclamar lo que está sucediendo con sus recibos, son la gente que va a pagar. Hay gente que sigue muy acostumbrada a ir a formarse, a pagar a los centros de atención a clientes de la Comisión Federal de Electricidad. Existen mecanismos, claro que existen. Existe una aplicación que se llama CFE Contigo, que la puedes bajar directamente en tu teléfono y desde ahí puedes hacer consultas de saldo, desde ahí puedes pagar tu recibo de luz, puedes hacer incluso algunos ejercicios de consumo, hay algunas orientaciones ahí de cómo leer tu recibo, porque la gente no sabe leer su recibo. Entonces, sí hay esos mecanismos. Está también el 071, que son los centros, los call centers famosos de la CFE, que atienden permanentemente a la gente. Hay que decirlo, es tanta la cantidad de gente que tiene estas inquietudes que de pronto, hay que decirlo, se saturan las líneas, pero la aplicación es una maravilla. Yo los invito a que la conozcan. Se llama... Yo, por ejemplo, la uso y la recomiendo. Vaya, eso ni lo cuestiono. Pero para resolver un problema, Luis, para resolver un problema, ¿en el 071 te lo resuelven o te mandan más bien a las oficinas? No, dependiendo del caso, dependiendo del caso. En el 071, dependiendo del caso, las personas que están capacitadas porque conocen técnicamente la situación, no solamente son contestadoras o contestadores de teléfono, sino que saben perfectamente bien cuáles son pueden hacer un diagnóstico para canalizar a la gente a las áreas correspondientes. Habrá algunos casos en los que desde el teléfono se resuelva el tema, habrá algunos casos en los que el suministro básico y o
distribución tengan que enviar a personal para ver cuál es el problema que están manifestando, pero siempre hay una atención. Luis Bravo, director de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, te agradezco la disposición a platicar y en la medida de lo necesario te seguiré molestando. Muchas gracias. Yo estoy como siempre a tus órdenes y un abrazo a toda la gente.